Ahí está. Bueno, yo, como les dije, les cuento, les voy a contar un poco lo que sé, y nos vamos metiendo, y bueno, y los quiero escuchar, ¿no? Los aportes de ustedes también, eso, y sobre todo de Hernán y de Javier, a ver si podemos empezar a, bueno, a entender o a sacar alguna conclusión. Bueno, las emisiones de los gases de efecto invernadero, que ya lo vimos la semana pasada, lo vimos con Andrés, después, bueno, tienen la idea del total de emisiones del país y lo que está aportando el sector agrícola y ganadero. Sobre todo, bueno, el problema de la ganadería, ¿no? Que es el tema que aborda hoy Liso. Lo que plantea es que los inventarios, cuando se hacen los inventarios, este, en general, lo que se calcula muy bien, muy detalladamente y con mucha precisión, especialmente pasando del Tier 1 al Tier 2, etcétera, son las emisiones. Son las emisiones. Pero es como que en realidad Vigliso lo que dice, bueno, las emisiones no son un balance, es decir, lo que habría que analizar es el balance entre lo que se emite y lo que se secuestra de equivalentes de carbono, ¿no? Considerando todos los gases, metano, nitroso, dióxido, este, bueno, fundamentalmente nitroso y metano, porque bueno, el dióxido de carbono es la respiración. Bueno, entonces, dice, hay que fijarse a ver cuánto es el secuestro, ¿no? ¿Cuánto es el secuestro, justamente? ¿No? Porque está bien contabilizada las emisiones, pero no tanto el secuestro. Ahora, digamos, bueno, acá justamente dice, los autores de la guía del IPCC reconocen que hay que considerar también la captura y almacenamiento de carbono en el suelo, pero que es complejo, digamos, ¿eh? Y si se quiere todavía no está desarrollada la metodología ni las fórmulas para computarla. Entonces, Bigliso lo que hace es un trabajo que se llama metaanálisis, que es considerar un montón de trabajos juntos, los pone, digamos, los procesa y después trata de sacar conclusiones, digamos, eso, si va hacia arriba, si va hacia abajo, qué forma tiene las curvas, las tendencias, ¿no? Es decir, mete todos los trabajos juntos. Este, que es lindo, es un trabajo muy interesante. Digamos, yo alguna vez lo hice para hacer análisis de eficiencia, eficiencia técnica y eficiencia económica, pero Bigliso lo usa, bueno, para sacar conclusiones justamente con el tema del carbono. Bueno, esto ya lo vimos, ya lo conocen. Eh, Él se basa en dos fuentes de información, bueno, una base de datos y un modelo que están descritos ahí en el trabajo que les pasé, ahí están este, estos dos, el HAI 3.1 y el EDGAR 4.0. Son modelos, ¿no? Modelos para estimar los balances. Acá está detallado la cantidad de datos que utiliza, bueno, el periodo considerado, bueno, y el
tipo de modelo. Esto, bueno, acá hace un análisis de los distintos países, pero vamos a esto, vamos a la lógica del planteo. Vamos a la lógica del planteo. Lo que dice Bigliso es que, bueno, siempre que hay un cultivo, una cobertura, hay una parte aérea, una biomasa aérea y una biomasa de raíces. Entonces, hace la comparación entre lo que pasa con un bosque y lo que pasa con una pradera y digamos, está como reconocido el efecto en los bosques, siempre se mira como que los bosques son algo bueno, pero no así en las praderas. Entonces, esa es un poco la lógica a la que apunta. Entonces, dice, bueno, hay siempre una relación entre la biomasa aérea y la biomasa en las raíces. Y bueno, y las biomasas de las raíces aportan materia orgánica al suelo. Si aportan materia orgánica, entonces ahí está metido el carbono en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Bueno, hay que medir, hay que evaluar qué cantidad de carbono se secuestra anualmente en el suelo. Bueno, la unidad, por ejemplo, es la hectárea, ¿no? Para hacer el análisis. Entonces, para hacer ese análisis considera todos estos trabajos, bueno, 683 trabajos, y analiza y dice, bueno, las praderas tienen una biomasa aérea. Esa biomasa aérea, bueno, tiene una correspondencia con la biomasa en las raíces, que ahora vamos a ver que esa biomasa en las raíces depende del tipo de cultivo y también del tipo de clima, ¿no? No es la misma la proporción si está en un clima cálido que si está en un clima frío. Entonces, eso lo tiene en cuenta. Y bueno, y también tiene en cuenta cuáles son los ajustes que deben hacerse al cálculo por las pérdidas respiratorias. ¿eh? Todos los organismos vivos respiran y como tal despiden dióxido de carbono. Eso, como les decía, va a estar en función también de la temperatura. Los ajustes por fugas respiratorias va a estar en función de la temperatura. Y va a ser también un ajuste por pastoreo. Por pastoreo intensivo. Entonces, una vez consideradas todos esos elementos, dice, bueno, va a quedar en función de lo que fijan las raíces, de la biomasa de las raíces, va a quedar un secuestro neto anual de carbono en las raíces. Esa es un poco la lógica del planteo. Entonces, bueno, acá hay algunos cuadros un poco para corroborar el aumento de la biomasa, tanto en bosques nativos como en plantaciones cultivadas. Bueno, esto, digamos, se sabe si se quiere, pero vamos a esto. La participación que hay entre la biomasa aérea y la biomasa en raíces, comparando
una plantación, un bosque, por ejemplo, con una pradera. Entonces, en términos agrupados, juntando todo, incluso para distintos climas, más o menos la proporción que hay es esta, es decir, que hay 3,7 veces la biomasa aérea supera a la biomasa en raíces, en los bosques. En cambio, la proporción de biomasa aérea y de raíces en las praderas es 1 a 1. Aunque, bueno, acá está un poco lo que les decía, es decir, aunque en algunas zonas va a ser muy diferente, ¿no? Acá esto es en bosques, es decir, en bosques tropicales la proporción es de 4,2 a 1. En bosque subtropical es 3,7, de bosque templado es 2,8 y en bosque frío es 1,4 a 1. Es decir, que cuanto más frío es el clima, es mayor la proporción de raíces en relación con la parte aérea. Eso que está analizado con los bosques también se cumple con las praderas. Entonces, por ejemplo, en una sabana tropical y subtropical es 1,2 a 1, en una pradera templada 1 a 1, como veíamos recién modelizando. En un pastizal semiárido templado es mayor la proporción de raíces, 1,2 de raíces con respecto a 1 de la parte de biomasa aérea. Y si es un pastizal árido y frío, es 4 veces mayor la parte de raíces con respecto a la parte de biomasa aérea. Bueno, acá para los cultivos también hace el mismo análisis para los cultivos. Hay cultivos que la parte de raíces es mucho mayor, y otros es chiquita, ¿no? Como pasa en el trigo y la soja. Amílcar, espérame un Sí. chiquitito que a mí me cuesta horrores entender todo esto. Ah, Y, perdón, sí. o sea, el 1 a 1,3 es lo que él dice que es la ganancia anual. Puede ser, y ese 3 y 3,8 es la relación, o sea, por 3 de biomasa aérea hay 3,8 de biomasa radicular en el caso del maíz. Esa es la explicación. Sí, acá se está hablando de la proporción de la parte aérea con la parte radicular. Todavía digamos, acá no está metido el tema de cuánto secuestra de carbono o no. Lo que está mostrando, si se quiere, es la proporción que hay de raíces en función de lo que hay, de lo que se ve afuera, de, lo que, de la parte exterior que sí se ve. Entonces, O sea, este 3 sí. del maíz relacionado al 3,8 que hay abajo te da una proporción que es mayor la parte de raíces en el maíz de 1,3 con respecto al 1 que hay afuera, digamos, lo visible, ¿no? Y, y, Y fíjate que en la soja, por eso es que la soja muchas veces se ve como algo, ya nos metimos en la parte agronómica, ¿no? Ahora, no, se ve como algo malo, si se quiere, pero ¿por qué? Porque es como que deja poco rastrojo, la parte radicular que queda en el suelo es pobre, fíjate que, es decir, es menor la parte de raíces que lo que hay arriba. claro, y Este, también con esta poca raíz lo que implica es que en cualquier suelo puede andar bien. En cambio, fíjate lo que necesita un maíz, por ejemplo. Claro, claro. Por eso, siempre se dice, viste, que en las primeras clases que hablamos de rotaciones, que las rotaciones que tenían maíz,
eran mejores, porque el balance de carbono en el suelo, a través de la materia orgánica, daba que no caía tanto, ¿no? Aunque se hiciera agricultura continua. En cambio, si es soja sobre soja y soja sobre, y hace 10 años seguidos de ese manejo, se iba deteriorando mucho más la cantidad de materia orgánica en el suelo. Pero eso es debido a esto, ¿no? Justamente, que tiene un poco volumen aéreo y encima tiene una menor biomasa radicular. Así que peor todavía, ¿no? Ahí está el tema. Así que, digamos, esto es simplemente la proporción, ¿eh? No está hablando todavía Pero ¿y por qué el título de la diapo es ganancia anual de carbono? Bueno, pará, que ahí vamos. Ah, ok. Digamos, Ok, esta es la explicación de que hay ok, hay una parte en raíces. ok, ¿Cuál es la parte proporcional que hay en ok. raíces? Perfecto. Ahora, ¿por qué se mete, digamos, o por qué lo aborda de esta forma, ¿no? Porque en realidad él hace una estimación por modelos, digamos, Con del cociente. secuestro de carbono basándose en la biomasa aérea. Sí, Entonces, dice, bueno, la biomasa aérea es tanto, ¿no? Lo calcula por los cultivos, por bueno, las praderas, en este caso, los distintos tipos de pradera. Hizo estudios para Brasil, para Paraguay, qué sé yo. Bueno, entonces, en función de eso, estima el aporte de las raíces. Y después, con ese aporte de las raíces en el suelo, entonces ahí sí hace la el cociente. estimación de Sí. carbono en el Sí, suelo. sí. Por eso parte de ahí, ¿no? Bien. Entonces, bueno, dice, bueno, de esta biomasa que hay, que queda en las raíces, hay una parte que se va por respiración. Bueno, ahí está graficado en un bosque, en un arbusto, un pastizal, en un cultivo, cuánto se va de pérdida de toneladas de carbono por hectárea por año por la respiración de las raíces, de las propias raíces y de los microorganismos del suelo, ¿no? Esto lo hace, acá está, con un promedio de 190 estudios. Después, bueno, acá lo mismo, pero en función del clima, porque como él hace estudios para distintas regiones, bueno, y él hizo también la estimación para Brasil, bueno, entonces se ve cuánto se pierde por respiración. Obviamente que lo que se pierde por respiración en climas tropicales es mucho mayor que lo que se pierde en climas fríos. Y acá está. Bueno, la fuga anual en función de la temperatura, acá graficó simplemente lo que veíamos en dibujito anterior. Acá está el otro factor que tiene en cuenta, la pérdida de carbono por pastoreo intensivo, ¿no? Dice que, bueno, que es un 21% lo que se pierde por pastoreo intensivo en relación a la biomasa aérea. Entonces, bueno, esto también lo tiene en cuenta, digamos, lo resta, ¿no? Lo resta en su modelo, lo resta. Y bueno, y en función de esas restas que calcula, le da estos números. Acá lo hizo, bueno, para todo el Mercosur, para Uruguay, para Paraguay, para Brasil y para Argentina. Entonces, más allá de esto, por ejemplo, a ver. Bueno, acá se ve bien. Fíjense, en ganadería, para el sector rural argentino, si estas son las
las emisiones, él dice que en realidad el secuestro no solo neutraliza las emisiones, acuérdense que las emisiones están expresadas en carbono equivalente, ¿no? En millones de toneladas de carbono equivalente. Entonces, ahí, es decir, no es solo el dióxido de carbono en sí, sino que está obviamente metido el metano y el óxido nitroso. En el nivel 1, Amílcar, acá lo está probando las emisiones de carbono de ganadería, él lo está comparando con el nivel 1. Por lo que yo entendí de todos los papers, él lo castiga mucho al nivel 1. Claro. Sí, él dice que, bueno, en función del nivel 1, que el cálculo es más simplista, Exacto. y entonces este es el, digamos, lo que da. Igual, de todas maneras, fíjate que, bueno, acá da 200 millones de toneladas, Sí, ¿no? Casi sí. 200 millones de toneladas de secuestro de carbono, lo cual, digamos, es altísimo. Entonces, neutraliza totalmente las emisiones, ¿no? Y encima lo que dice que también te aumenta hasta las no rurales, o sea que Claro, es más ambicioso todavía, te dice que no solo cubre las rurales, sino las no rurales. ¡Wow! Claro. Entonces, dice que con las praderas sería la solución también para neutralizar todos los efectos, hasta los de la industria, si se quiere, ¿no? Bueno, nada, entonces este es un poco el punto de vista de Vigliso, ¿no? Digamos, se basa. A ver, yo había marcado algo. La fórmula está en ese. A ver, acá había marcado. Como acá. Dice, nuestros cálculos se basaron en estimar balance de carbono a partir de las diferencias entre emisiones y secuestros. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, acá dice justamente que variarían los resultados comparado con la metodología del IPCC nivel 1. Sí. Bueno, y otra cosa que les quería comentar en conclusión. Que en este párrafo final, si se quiere, explica un poquito más también la lógica del cálculo. La metodología más utilizada por los países en desarrollo que siguen las guías metodológicas del IPCC calculan por un lado las emisiones anuales y por el otro los cambios de stock de carbono en un periodo dado de tiempo, por ejemplo 20 años. Tal método se basa en dividir ese cambio de stock por una cantidad de años preestablecida para estimar el secuestro anual de carbono, pero asume un cambio de stock de carbono igual a 0 para tierras en pastoreo. El cálculo de la diferencia de stock se torna irrelevante. Nuestra hipótesis nuestra hipótesis sostiene que tal condición de equilibrio, cambio de stock igual a 0, no es realista, que las tierras de pastoreo en Argentina no han alcanzado límites de saturación de carbono y tienen, por lo tanto, una capacidad significativa de captura y almacenaje de carbono orgánico en el suelo. Esto entonces es la base de lo que dice Vigliso. Ahora, no tengo abierto el paper de Álvarez, pero quería mostrárselos. A ver dónde lo tengo, el de Álvarez. Acá.
Bueno, eh, entonces Álvarez y Berongaray, también en un trabajo reciente, lo que dicen, bueno, plantean si, justamente si los suelos de las pampas secuestran el carbono. Y para eso analizaron, digamos, entiendo que trabajaron con datos empíricos, y entonces analizaron cuánto estaba el carbono en el 2007, de acuerdo a un muestreo de suelo, y 12 años después, en cuanto lo encontraron, en los mismos lugares, ¿no? Entonces, acá, de acuerdo a las cifras que marca Álvarez, sería obviamente no significativo, ¿no? Incluso acá bajó un poco el nivel de carbono en el suelo. Entonces, en función de esto, yo un poco lo que quería charlar, digamos, justamente con Hernán y con Javier, era, digo, el planteo de Vigliso es un modelo, ¿no? Es un modelo que se basa en hacer unas cuentas en función de lo que se estima justamente por cuentas de cuánto es el secuestro de carbono en función de lo que se emite, que lo que emiten, digamos, no hay duda, porque bueno, prácticamente nadie cuestiona las emisiones, pero sí lo que está en duda es el secuestro, la capacidad de captura de carbono. Entonces, él lo hace a partir de la biomasa aérea y lo relaciona con la biomasa en raíces, y en función de eso, justamente por modelos, calcula la cantidad de secuestro anual de carbono. Ahora, yo un poco lo que quería consultarlo. Si esa teoría de Vigliso fuese así, el trabajo de Álvarez, ¿la está contradiciendo? Amílcar, se te cortó todo. Ah, No se te escucha, Amílcar. Se te perdón, cortó entonces, todo, bueno, sí. lo rebobino. Digo, si el trabajo de Vigliso, basado en modelos, este, considera que hay hay secuestro de carbono en el suelo. Ahora, vimos el trabajo de Álvarez empírico, ¿no? Y que dice, bueno, en 12 años en el suelo no se absorbó una cantidad mayor de carbono orgánico. Entonces yo un poco la pregunta que les quería hacer era esa. Digo, entonces el trabajo de Álvarez, yo por lo menos concluyo que contradice o refuta la hipótesis de Vigliso. ¿Es así o no? ¿O no es tan así? Mi opinión, yo, Dale. Pocho, después seguí vos. No leí ninguno de los dos trabajos en profundidad. Ah, qué mal, que no, ahí está, no. Desaprobado Leí, ya. leí muy por arriba. No, pero lo que sí he leído en varios artículos en los últimos años, es muy difícil cuantificar la biomasa de raíces, ¿no? Es muy complejo. Ya es muy complejo porque se destruye, se pierde, cuando uno quiere sacar la muestra se pierde, no cuantificás la totalidad. Mónica trabajó mucho en raíces, pero bueno, la suerte de trabajar en la CONEA, poder marcar el fósforo y cuantificaba las raíces activas, ¿no? Porque analizando el fósforo marcado. Pero para lo que es el aporte de carbono, hasta tendría que cuantificar las que no son activas también. Todas esas raíces que se van dejando de ser funcionales en la absorción de agua, pero que sirven para conducir agua, lo que sea, y después aportan carbono. Lo que no acuerdan todos los trabajos es que no se cuantifica, cuando se cuantifica la biomasa raíces,
todo el aporte de carbono que hacen a lo largo del cultivo los exudados. La planta todo el tiempo está sacando, exudando sustancias, enzimas, lo que sea. Y eso es muy difícil cuantificarlo. Entonces, si vos en un momento sacás la planta, cuantificás la parte aérea, la parte radicular, te estás perdiendo un montón. Entonces, todos coinciden que se subestima el aporte de carbono por parte de las raíces. Entonces, eso apoyaría a la hipótesis de Vigliso, que hay mucho que se está aportando y que no se está tomando en cuenta. Sorprende un poco la magnitud de lo que dice Vigliso, no es tanto. Pero bueno, yo sé que es lo que yo decía la otra vez, son enfoques diferentes. Una cosa es a través de un modelo teórico y lo otro es un análisis empírico, ¿no? Desde los modelos teóricos hay un montón de información que te podés analizar y cuantificar un montón de procesos y un montón de reacciones, y a partir de eso construir un aporte, que es lo que hizo Vigliso, y que está muy bueno, y te permite extrapolarlo. Después hay que validarlo a condiciones puntuales. Me parece que el análisis que hace Álvarez y Garay es algo empírico y puntual para una condición, que no te sirve para extrapolarlo. Lo que decíamos la otra vez, en los ensayos a campo es difícil determinar en 12 años que hay variaciones de carbono. Y sobre todo de carbono total. Si vos hablas de alguna fracción es más fácil. Y mucho menos si vos hablas del stock, que es hasta el metro. En esa cantidad de años por ahí encontrás diferencia en los primeros 5 centímetros, en los primeros 10. Pero hasta el metro se diluye. Es muy difícil encontrar diferencias. Es poco tiempo, 12 años. Y lo otro, bueno, lo que yo no sé bien en los modelos que usó Vigliso, si lo cuantificó o no, él compara distintos bosques y praderas y habla de una cantidad de aporte. Pero el material que aportan también es diferente. El bosque aporta material con mucha mayor proporción de lignina, que tiene otra dinámica en el suelo, y más estable. Quizás está cuantificado en esas proporciones que habla de la respiración, por eso en los pastizales se respiraba mucho más que en el bosque. Yo supongo que está cuantificado ahí. Pero bueno, son un montón de cosas que entran en juego. No sé, Pocho, vos que... Patri, ¿vos tenías una consulta? No sé qué ibas a decir. Sí, yo al revés, yo leí, pero bueno, se me escapan 1.500 millones de cosas. Vigliso trabaja con con un modelo empírico que él crea esa ecuación teórica de la evaluación y después lo refuta con otro trabajo más. Hasta ahí es lo que puedo contar, digamos. O sea que cuando lo critican, él dice que lo que quiere básicamente él en su trabajo es decir, bueno, a ver, se habla mucho de las emisiones, pero falta cuantificar el secuestro, falta cuantificar ese secuestro que de la total ignorancia, chicos, de la total ignorancia yo digo, tiene que haber un secuestro, porque hay un montón de biomasa, que también de la total ignorancia, un montón de biomasa aérea y radicular, que de alguna manera va a ser, a ver, esperen que encuentre la palabra, la degradación biológica que después se va a transformar en el carbono orgánico del suelo. O sea, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué no se contabiliza eso en el nivel 1 del IPPC? IPCC. IPCC. Desde la total ignorancia, desde todo lo que pude leer y tratar de entender, que a mí se me excede a todo. Pero desde la percepción, ¿cómo puede ser que no haya una captación? ¿Cómo se habla solamente de una emisión y que todo lo que sea la masa tanto radicular como la masa aérea no tenga el suelo no la capte o no la secuestre? No, yo creo que secuestro seguro tiene que haber. Es más, la materia orgánica no está desde que se depositaron los sedimentos. Es una formación del proceso pedogenético. Cuando se deposita un sedimento, en la formación de ese suelo se acumula materia orgánica. Claro. Es un producto de esa pedogénesis. Pero bueno, pasan miles de años también. Claro.
en esa formación. Claro. Pero seguramente que tiene que haber un secuestro. Yo trabajé con el modelo Century. Bueno, Century, ¿no? Es a muy largo plazo. Hace simulaciones de 2.000, 3.000, 4.000 años. Hasta que se estabiliza, llega a ese nivel de saturación. Pues, si vos después ves una escala de tiempo más corta, es difícil que se modifique porque está cerca del nivel de saturación. Es lo que le plantean a Bill Gleason, ¿no? Que si estás en el nivel de saturación No hay, no va a no hay continuar. captura. Lo que dice que todavía no se alcanzó ese nivel de saturación y por eso debería seguir acumulando. Es más, Ok. Berongaray trabajó Sí. justamente en eso. En saturaciones. Trabajó en cuantificar el grado de saturación y en toda la región pampeana está diciendo, bueno, estamos a un 60% del nivel de saturación, como que hay todavía un camino para acumular y secuestrar carbono. ¿Sí? Entonces, vamos hacia que lo de Bigliso es, no sé si esa cantidad tan alta, pero vamos a lo que Bigliso está planteando puede ser lógico. No, sí. Sí, no metí mucho en el trabajo. Para mí, en lo conceptual es lógico, no sé en la cantidad. Claro, lo que pasa que la cantidad depende de la cantidad que un suelo puede secuestrar depende de varios factores. Uno de ellos es qué tipo de granulometría, o sea, qué tipo de textura tiene cada suelo. Los suelos, y era un poco lo que veíamos las clases pasadas con los cuadros que mostraste, Amílcar, esto de los rendimientos con los contenidos de materia orgánica y los rendimientos con la granulometría. A ver, no todos los suelos tienen la misma capacidad de poder captar, ¿sí? O poder retener una determinada cantidad de carbono. ¿Sí? Más que nada por la asociación entre las arcillas, ¿sí? Y la materia orgánica o el carbono. Uno supone que aquellos suelos con granulometría más finas, ¿sí? Pueden captar más carbono. Claro. Eso por un lado. Claro. Por otro lado, también depende de la profundidad. O sea, por eso Javier dijo que siempre se mide hasta el metro. Que en verdad eso es algo, más que nada, es una convención. O sea, uno puede pensar que el secuestro se da hasta más abajo. O sea, a ver, las raíces de los árboles llegan hasta más profundidad. Entonces uno podría llegar a pensar que los bosques secuestran más carbono porque llegan hasta más profundidad. Y en verdad las capas más profundas son las que se encuentran más insaturadas comparadas con las superficiales. ¿Por qué? Porque generalmente el ciclo del carbono se da a nivel superficial, a nivel de los primeros centímetros. ¿Sí? Y uno cuando mira la curva de carbono en profundidad, uno puede ver que, bueno, dependiendo qué tipo de vegetación haya sobre esa superficie, hay una curva diferente, tanto quizás en forma, no tanto en forma, un poco se puede modificar, pero sí más que nada en cuanto a la cantidad. ¿Sí? Eso por otro lado. Lo que vos mostraste creo que de Berongaray o de Álvarez recién, un poco es, Berongaray hizo su tesis, como dijo Javi, con estos temas. Y él después de mucho tiempo sacó muestras de esos mismos lugares. Y bajo este concepto, bueno, que si estamos en un pastizal que está siendo pastoreado, etcétera, etcétera, él supuestamente esperaba encontrar menos cantidad. Por eso viene toda este... Ah, ¿sí? Claro, él pensaba, a ver, el pastizal, más que nada por esto de que, bueno, hay más emisión, bla, bla, bla. Bueno, él pensaba encontrar menos cantidad y se encuentra que no, que hay hasta la misma cantidad. Entonces, por eso viene todo esto de empezar a repensar qué es lo que está pasando. Y sí, a ver, con Javier vemos que hay rotaciones o hay usos que tardan mucho tiempo para que se vean modificados en cuanto a los contenidos. ¿Sí? Las calidades pueden ser que sí, que se modifiquen en menos tiempo, pero
el contenido, el total es más difícil. Es un pool, hay un montón de fracciones metidas ahí adentro que es, a ver, se van como moviendo y se van compensando unas con otras. Entonces sí es más difícil. Nosotros hemos tenido ensayos de 12 años y no vemos nada. Lo que pasa es que también la granulometría del suelo con la que estamos trabajando es fina, entonces también eso como que enmascara un poco todo esto. O sea, no permite que se vean cambios tan rápidos. ¿Sí? Che, Hernán, ¿y por qué decís que en una pradera en 12 años tendría que haber menos carbono que No. al Yo inicio? no, a ver, por esto que uno piensa, ¿no? Que, a ver, vos estás con. Vos tenés una pradera Mm, donde hay pastoreo. mm, Ese pastoreo está comiendo carbono y lo está transformando en carne que se está yendo. mm. ¿Sí? Entonces, ese consumo, ¿sí? Daba, o hay gente que piensa que esto permite que haya menos cantidad de carbono capturado por el suelo. ¿Sí? Porque tenés menos raíces, menos. ¿Sí? Por eso digo que cuando uno toma muestras después de 12 años, lo que hay gente que espera ver que haya menos carbono en el suelo. ¿Sí? Y en verdad no, a veces no se da eso. Claro, Porque, pero y por, en realidad digo, sobre todo en los planteos agrícolas ganaderos, ¿no? Cuando, digamos, se consume el carbono o baja los niveles de materia orgánica después de muchos años de agricultura, y vos, si querés sí, recuperar en los niveles anteriores, vas implantando praderas justamente para recuperar la materia orgánica. claro, las praderas sí, pero siempre y cuando no se consuman. Si se Siempre. consumen, Ah, si no se pastorean, decís. claro, si no se Pe- pastorean, pero si digo, toda pradera es para pastorear. Nadie siembra una pradera para. Me congelé, ¿no? Ah. no dice cultivos de cobertura. ¿Sí? Muchas veces con ay, se me cortó. No, se O les se le cortó a cortó, o Milka. se cortó Se les a cortó. Milka. Ah, ah. Ahí está, Amílcar, se ¿Ahora cortó. sí? Sí, sí, dale, sí. Dale. Sí. No, dale. No sé, yo No, me quedé ahí. No, creo que lo que está diciendo Hernán es, cuando él dice que suponían o esperaban que iba a haber menos carbono al pastorearlo, que si vos implantás un pastizal y no lo pastoreás. Es como lo que dice Patrick recién. Eh, Conceptualmente, todo el dióxido de carbono que está en la atmósfera a través de la fotosíntesis, cualquier cultivo que pongas, esa fotosíntesis lo va a transformar en carbono del suelo. sí. El tema es, si a esa vegetación parte del pastoreo, a través de la carne, está sacando algo de que podría haberse incorporado al suelo. Sí, Seguro que la pastura va a aportar más que el cultivo agrícola. sí, yo digo, porque las pasturas normalmente se siembran justamente para pastorearlas, ¿no? Nadie Sí. siembra una Ojo, pastura. ojo, Amílcar, que lo de Bigliso es grassland, no es pasturas, Sí, ¿eh? en Cuidado. verdad, quizá cuando yo dije pasturas, quizás un pastizal natural. Pastizales, es grassland, ¿Sí? no Quizás es. un pastizal me quedaría mejor. Ah, Una pastura sí, el concepto es, bueno, hago una pastura para consumo. ¿Sí? está Ahí bien. quizás, ahí Claro, quizás, es claro, Ah, los conceptos son distintos. Él está está hablando de bien. grasslands, Bueno, sí, que sí, sí, bueno. sí. no es pastura implantada. Bueno, pero a ver, y hay entonces algo que decía Javier recién. Si vos suponés que, no sé, en algún lugar, suponete, qué sé yo, en el norte de Córdoba o en La Pampa, que digo que no se sembró nunca una pastura artificial, digamos, se maneja todo con campo natural, nunca se tocó nada, digamos, y eso se supone que viene así desde cientos, miles de años, porque siempre fue así. Entonces,
teóricamente ahí no podríamos decir que está en equilibrio el carbono. Y que seguramente ese pastizal natural no se tocó nunca, pero hay ganado bovino pastoreándolo que no es nativo de acá. Sí. Pero, Tampoco está. por eso, pero entonces estaría siendo o en equilibrio o al revés, o estaría consumiendo carbono. Para mí, por eso, en ese pastizal, lo que dice Gleason, tampoco está en el nivel de saturación. Claro. Y dice que está lejos del nivel de saturación. Él lo que está planteando es eso. Alguna cosita que está lejos del nivel de saturación. Y que sobre todo él se concentra justamente en eso. Pero sería al revés, porque si lo seguís, hace 100 años que lo estás pastoreando, vos por ahí, antes del pastoreo estaba en un nivel alto y después de 100 años fuiste bajando el nivel de carbono del suelo. Entonces, estás no solo emitiendo con los animales, sino que estás bajando el nivel de carbono en el suelo. Bueno, pero a lo que voy es que tiene la capacidad de acumular, de secuestrar carbono. Pero no se acumula porque nadie acumula. Es decir, el manejo que se hace con el ganado no permite que se acumule. Bueno, depende de la intensidad de ese pastoreo, sí. Claro, cuidado que el pastoreo que él está planteando es de 0,46 equivalente vaca. ¿eh? Él está hablando de un pastoreo de 0,46. Sí, pero en realidad es porque divide el total de ganado del país por el total de hectáreas. Digamos, es una simplificación grande, pero digo, viste, hay lugares en que puedes meter 2 equivalentes vaca por hectárea y otro por quizás 10 hectáreas por vaca. Pero lo que digo es, en sistemas de uso habituales, ¿no? Que de todo el mundo que tiene vacas, o ovejas también, lo hace para producir. Entonces, en sistemas de producción, la prioridad es que coma el bicho y no andar cuidando el carbono en el suelo, ¿no? Entonces, ahí no estaríamos, digamos, me parece que no se estaría cumpliendo lo que dice Bill Liso de acumulación de carbono en el suelo. Entonces. Pero las raíces, perdón, pero Bill Liso no habla de la acumulación radicular, básicamente. Entonces, está bien, el sobrepastoreo va a reducir la parte aérea, pero... Sí, pero... ¿Qué pasa con y la ahí parte él habla de radicular? que eso, a ver, que el sobrepastoreo, o que no sé si la palabra es sobrepastoreo, pero que un nivel intensivo, Nivel intensivo. de pastoreo disminuye esa relación aérea-raíz en un 20%, ¿no? Que sí, le da un 21,5, una cosa así. Sí. Eso, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de equilibrios, ¿sí? Porque capaz que vos con un nivel de pastoreo X llegás a un equilibrio entre lo que se consume, lo que se incorpora, ¿sí? Entre las entradas y las salidas. Puede ser que llegues a un equilibrio. El tema es que hay que saber los niveles o conocer las entradas y las salidas para no, ¿entendés? Como para no interferir. Y hay mucha gente que se cuestiona si en los ecosistemas, ¿sí? O el nivel clímax de un sistema es el que acumula carbono. Hoy por hoy hay todo como una movida entre ecólogos, fisiólogos, ¿verdad? A ver si el clímax es la condición en donde se acumula carbono. ¿Sí? O no. Hay gente que dice que no, que capaz que se acumula más en etapas tempranas, ¿sí? Como la tasa, ¿no? Como que hay mayor tasa. Sí. Entonces hay que, bueno, es eso. Hoy por hoy, por eso digo que es un tema interesante, pero es muy amplio. Claro. Es interdisciplinario a full y bueno, lo bueno es eso, ¿no? Que hay tema o hay tela para cortar todavía. Claro. A mí me quedó una gran duda, porque él está hablando de los cálculos de nivel 1 del IPPC
en países subdesarrollados. Mi duda es, ¿y en países desarrollados, porque él habla de América, de Canadá, cómo se calcula eso? ¿Se incluye este tema del balance? No. Él lo hace comparativamente con el nivel 1 porque, digamos, para simplificar, Es una pero simplificación. en realidad el cálculo el secuestro de carbono no está considerado en las guías del IPCC. Por eso, pero ahí voy. Él habla siempre de los países subdesarrollados. Mi pregunta es, ¿en los países desarrollados se hace ese cálculo de secuestro o no? No, está bien. No, porque si no sería más fácil, si lo hubieran adoptado ellos y lo consideran un secuestro, bueno, es pasar del nivel 1 al nivel 2 y ya está, y ya estaríamos en condiciones. No lo hace nadie. Por eso que, digamos, es una propuesta para que se incluya, pero en principio es dudoso que se incluya como cálculo porque no lo hace nadie, digamos, y es algo que sí, favorecería en los cálculos a países como la Argentina, pero fíjate que nada, ni siquiera los argentinos están de acuerdo, ¿no? con Bigliso. No, se pelearon mal. Sí. Los dardos que se tiraron entre las cartas son terribles. Son terribles. Claro, vos lees fácil inglés, a mí me cuesta un montón, así que algunas partes las pasé de largo, pero sí. No tan fácil, no tan fácil, pero cómo se trenzan, Claro. y bueno, uno no sabe quién tiene o cuán cierto es cada una, ¿no? Porque me falta un montón para entenderlo. Pero... Claro. Pero los mismos autores que contaba Andrés, creo, el otro día, que digo, Miguel Taboada y Gabriel Vázquez Amable, firmaron con Bigliso, pero más que nada por la relación que tienen y todo, no porque compartan lo que puso Bigliso. Porque el otro día cuando dio la charla, Gabriel, nada, digo, es como que también en algún momento cuestiona también esas metodologías. Nada. Por eso que digo, es un tema súper interesante y trascendente porque cambiaría todo, ¿no? Si fuera así. Fíjate el impacto, el nivel de impacto que tiene. Bueno, lo que pasa que a nivel mundial, viste que siempre que se habla de que hay que disminuir la cantidad de emisión de gases a través del Tratado de Kioto y bla, 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 bla. Sí. Entonces, claro, eso es lo que dio el pie a todo esto, ¿no? Y en verdad, si uno quiere ponerse un poco fino, sí, pero hacer los cálculos, todo. Pero lo de los cálculos, hay parte de los cálculos que son como, a ver, yo leí algo que el cálculo para estimar el stock de carbono toma los primeros 30 centímetros, ¿sí? Y a partir de eso, a través de una ecuación, ¿sí? de un modelo, lo lleva a 1 metro. Lo que pasa es que eso también implica muchísimo. A ver, yo he hecho cálculos con eso y los comparé con datos reales y no da. Y no te da. O sea, no. hay lugares que con la ecuación estás sobreestimando la cantidad. ¿Entendés? O vos decís que tenés más carbono del que hay. Claro. Y de ahí esos números y ese es... Claro. A ver, yo lo tomé con lugares puntuales, no lo hice generalizado, ¿no? Pero digo, si yo tomo eso, yo sé que estoy sobreestimando. Claro. ¿Sí? Y capaz que hay otros lugares que también estás sobreestimando, como capaz que hay otros. Por eso digo, capaz que en la general va bien. En los casos particulares, capaz que a veces te hace un poco de ruido. Y lo que pasa es que también nadie toma muestras de suelo hasta 1 metro. O sea, hay que tomar muestras de suelo hasta 1 metro. No es fácil.
Claro. Es todo un tema. Por eso nadie hace. No, a ver, primero es una locura, o sea, tener que tener un equipo o unas personas con una pala para sacar muestras, si no, Sí, sí. equipos para sacar. Y cuando uno va a un lugar, uno saca varias muestras. Claro, Entonces, lleva mucho tiempo, es un Claro. trabajo laborioso hacerlo. claro. Por eso muchos dicen, bueno, saco hasta los 30 centímetros y hago una ecuación para trasladar valores. Claro. Pero bueno, es eso. Todo tiene sus complicaciones. claro. Yo, en principio, parece lógico y razonable lo que plantea Gigliso, que no solo se cuantifiquen las emisiones, sino ¿Sí? también el Mm. secuestro. Tal cual, Sí, sí. Sí. tal cual. Ahora bien, Aún- todos esos pastizales que él plantea por ahí ya tienen hoy un stock de carbono. Pues lo que habría que hacer es diferencia de inventario, ¿no? Año tras año, yo qué sé. Claro. Claro, claro. Claro. Exacto, exacto, pero, o sea, no me cierra aún desde la ignorancia pura que se cuantifiquen las emisiones y no los secuestros. Porque capturas, algo tiene que haber. Por ahí no esa ecuación enorme que hizo Vigliso, Mm. que apareció en el... Sí. Pero aunque sea cero, balance cero, o como decís vos, Javier, hacer la diferencia de inventario. No, es que hay muchas veces que todos estos cálculos me parece como que hacen foco chiquitito y si uno amplía la mirada, por ahí te cambia la perspectiva. Yo te contaba, Milka, la otra vez de una charla de Vilela, que él planteaba, ¿no? Con esto de los biocombustibles. Mm. Critican porque uno está quemando biomasa que está liberando dióxido de carbono y que genera más gases de efecto invernadero. Pero él decía, si la comparación en vez de hacerla con eso, vos decís, en vez de estar quemando petróleo que está metido bajo la tierra hace millones de años, estoy quemando dióxido de carbono que hace 3 años era dióxido de carbono, a través de la fotosíntesis lo he convertido en biomasa y lo estoy liberando. Si yo amplío esa comparación, el balance cero ese biocombustible. Y mucho mejor que estar quemando petróleo. Es según la escala que uno analice las cosas, temporal y espacial, ¿no? Ujú. Bueno, si quieren meterse en este tema, Hernán y Javier, bueno, estaría bárbaro. Si pueden aportar aunque sea un granito de arena. Bueno, no sé si ya Nosotros pensaron algo. estamos trabajando con algo Mm. no a esa escala, Mm. pero estuvimos haciendo cosas con el bosque de Santa Catalina. Ah, Tenemos muestras tomadas en el 88, tenemos muestras tomadas en el 14, después en el 16, 18. mira qué Tenemos bueno. cosas. Buenísimo. Tenemos cosas hechas. O sea, tenemos cosas, Sí, tenemos muestras, tomamos. Lo que pasa que, suponete, las muestras del 88 ya no existen más, esas muestras. Porque si no, podrías hacerle carbono particulado, a ver cómo te da o cómo cambia. Mm. Y nada, y hay modificación, hay sitios en donde no se modificó nada, hay otros que sí. Mm. Así que hay cosas. Capaz que algo te mostramos Qué bueno, para che. para el trabajo. Claro, súper interesante, está bárbaro eso, sí. Sí, sí. Sí, Buenísimo. a ver, son cosas que van surgiendo a medida que vas trabajando. Así, viste, Claro, con claro. diferentes temas. Sí. Pero bueno, nada, nosotros por suerte conseguimos datos, esos datos del 88 y nada, y ahora en el 14 sacamos muestra como para a ver qué pasaba y nada. Y en verdad es como que es esto, hay sitios que se movieron un poco y hay otros que no se movieron nada, nada, Claro. están iguales. Por eso es que, digo, lamentablemente estamos en zonas donde, o mejor, yo qué sé, digo, estamos en zonas con suelos que son de texturas más finas, ¿viste? Entonces eso como que enmascara un poco si hay pérdidas o no.
porque es más difícil sacarle carbono a las arcillas. Claro. ¿Sí? Es más difícil. Pero bueno, nada, estamos trabajando en el tema. Así que sí, es más, capaz que después te pedimos colaboración para hacer esto de poder cuantificarlas económicamente, ¿no? Es Claro. esto. Sí, no, ahí encantado. Si ustedes tienen la parte de datos físicos, después vemos cómo le ponemos numeritos. Sí, va a estar Y bueno. hay muchas veces que uno puede ver, suponete, cambios en lo físico, Mm, ¿sí? Algunos cambios en variables físicas mm, que no repercuten, o sea, que no se ven en cambios de materia orgánica. ujú, ¿Sí? O sea, y vos sabés que, suponete, si vos aumentás la densidad de un suelo, ¿sí? Estás provocando que haya, no sé, ponele, menor infiltración, menor respiración, etc. Y esto no, a veces nos cuesta cuantificarlo, porque a veces lo podés ver o no en el rendimiento, pero son variables físicas que se modifican, que no alteran a la materia orgánica porque no llegaron al umbral para poder modificar eso. claro. Entonces nos cuesta, ¿viste? Como que más que nada es esto, porque muchas veces se lo queremos mostrar al productor desde un lado y no tenemos cómo, Claro. no hay forma. Pero bueno, es eso. Ahí en el bosque, digo, de Santa Catalina, tiene que haber eso, lugares que no fueron nunca tocados, ¿no? Lo que pasa es que eso, hay lugares que en verdad casi todo Santa Catarina fue modificado. Mm, Claro, ya el bosque es tocado porque no es nativo. El bosque no hay algunos, tala, que uno puede pensar que son nativos, pero no, porque son callejones, o sea, está pensado digamos, como el casco y los caminos de una estancia. claro, Lo que pasa es que esos bosques, según Beto, tienen más de 150 años. claro. Entonces, uno piensa que esos bosques estarían como en un equilibrio. Claro. Y es un poco lo que, a ver, nosotros, ya te digo, del 88 al 2014 se sacaron muestras y en verdad no hay mucha variación. Y es más, hasta la densidad del suelo es la misma. Sí, hay muy poca variación. Eso corrobora entonces que está en equilibrio, ¿no? Lo que pasa que son, en verdad, para nosotros sí, pero si lo mirás a escala de ecosistema, capaz que no. Capaz que estás en un pedacito de la historia donde, Claro. ¿entendés? Sí, O sea, nuestra escala temporal, quizás vos decís, sí, son 26 años, está recontraestable. Muy bien. Claro. Llévalo esto a 100 años, o a 200 o a 500 años. No sé si está estable. ¿Se entiende? Claro. Sí, tenés razón. Claro. Ahí lo entiendo. Sí. Pero bueno, es todo discutible, todo charlable, es todo para conversar. Lo que pasa es que creo que los estudios de suelo nos exceden a la vida humana, Sí. o sea, un investigador no puede, no puede terminar o concluir un estudio de suelo. No. Que por eso son útiles los modelos, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que si el modelo después no refleja la realidad, un poco lo que decía Hernán, entonces tampoco te sirve el modelo. O quizás como modelo sí, pero habría que ajustar algunas constantes. O sea, capaz que el modelo. A ver, la figura, capaz que es la misma, lo que quizás hay que tocar son algunas variables, algunas constantes o algunos datos, ajustarlos mejor para ciertas situaciones. Claro. ¿Entendés? Capaz que es eso muchas veces. Pero sí. Y por ahí esos coeficientes que se agregan. Exactamente, esos coeficientes. Esos coeficientes que vos decís de dónde salen, pero bueno. Sí, depende del grado de generalización que tenga el modelo. Después hay que empezar a detallar. Yo la otra vez les contábamos, ¿no? De un ensayo con Acrea, que se hace 6 años de distintos sistemas de rotación y en 3 zonas distintas: Bragado, Pergamino y Ramallo. Y en esos 6 años
tiene más efecto sobre el carbono, ¿no? Embragado, que es más arenoso, que en ramallo y en pergamino. Claro, Al ser más arcilloso, sí, es más difícil. Y más, la diferencia que vemos es solo de 0 a 5. Si va más profundo, ya se diluye. claro. Bueno, pero es lógico, ¿no? Eso, es decir, está dentro de lo esperable también que se Sí, sí. comporte así, claro. Sí. Sí. Bueno, bueno, nada, creo que quedan medio ya analizado el tema. Tienen material para profundizarlo, el que quiera meterse para leer, ahí entonces lo tienen disponible. Vamos a completar un poco el análisis del tema de gases y todo esto con... con estos dos temas, que es huella de carbono y análisis del ciclo de vida. Estos temas, yo se los cuento un poquito, no es mi especialidad, entonces el que le interese en particular, bueno, le paso información, le paso bibliografía, les cuento, digamos así, a grandes rasgos de qué se trata, lo vamos a ver hoy, y bueno, como para completar el tema justamente de gases de efecto invernadero y algunos otros componentes, ¿no? que también se miran con el análisis del ciclo de vida. Y siempre, bueno, desde la perspectiva de la agronomía, ¿no? Bueno, a ver, vamos a organizarnos acá. Para medir los gases y bueno, y para medir también los impactos ambientales, hay tres tipos o tres grandes metodologías. Una es la guía del IPCC, que ya es la que vieron el viernes con Andrés, la que vimos el sábado, digamos, aplicada sobre la ganadería, ¿no? Es decir, todas las fórmulas, los coeficientes, los supuestos, digamos, la guía del IPCC es la que hemos estado hablando y la que ya conoce. Las otras dos estimaciones son el análisis del ciclo de vida y la estimación de la huella de carbono. Entonces, vamos a meternos un poquito en eso. El análisis del ciclo de vida es como una visión del sistema, ¿no? Hay que tratar de interpretar cuáles son todos los componentes del sistema y ver cómo un sistema tiene impacto en cuanto al ambiente, en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero. Y lo que se analiza es el proceso de producción y desde que se compran las primeras materias primas, cómo se producen, cómo es el proceso de producción, cómo se utiliza, si se recicla o no se recicla ese producto, y finalmente hasta que se tira, desaparece, se elimina. Entonces, es como que es como hacer un análisis desde el nacimiento hasta la muerte de un producto. Entonces, ese objetivo, digamos, es un poco más ambicioso, no un poco, mucho más ambicioso que el cálculo de los gases de efecto invernadero, porque
acuérdense que cuando hablábamos de cálculo de gases de efecto invernadero, bueno, hacíamos el inventario de lo que emite un sector, una actividad, durante un periodo de tiempo, normalmente un año. Se analiza un año y se hace la estimación de esas emisiones durante ese año. En este caso, y se hace a nivel general, ¿no? Es decir, sin ninguna consideración a los productos generados. Es decir, se dice, bueno, Argentina emite 369 millones de toneladas de carbono equivalente. Bueno, listo, ahí está, ese es el dato. Bueno, después se discrimina por actividad, por lo que sea, pero no se hace ninguna consideración a producto. Que sí se hacen, en cambio, con el análisis de ciclo de vida y también con huella de carbono. Normalmente se relacionan a un producto determinado. Y de ese producto lo que se hace es como seguirle todo el proceso para ver justamente qué consecuencias ambientales ocasiona la elaboración, la producción de ese producto. Y entre las cosas que se tienen en cuenta son, bueno, el calentamiento global a partir de los gases de efecto invernadero, eso también lo tienen en común con, con los métodos IPCC, pero también acá se tiene en cuenta el tema de biodiversidad, ecotoxicidad, eutrofización, acidificación, la toxicidad humana, el uso de la tierra, la reducción de la capa de ozono, el ozono fotoquímico, la reducción del nivel de recursos bióticos y abióticos, formación de fotoxidantes, bueno, digamos, cuestiones que son, digamos, mucho más complejas para medir y para cuantificar que también que la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Se puede aplicar el análisis del ciclo de vida? Sí, hay formas de aplicarlo y también hay algunos procesos, digamos, se ha aplicado procesos industriales, se ha aplicado algunos niveles en la agricultura y también en la ganadería, por lo menos hay un caso acá en Argentina. Y bueno, lo que hay que hacer siempre es identificar cuál es el producto. Se me cae internet, ¿no? Sí, sí, se cae. Sí. Se corta un poco. Se corta así un poco. Bueno, lo repito entonces. Lo que se hace con el análisis del ciclo de vida es, hay que identificar el producto. Y entonces todo el cálculo se hace en función de un producto determinado. También lo mismo se hace con huella de carbono, ¿no? De hecho, digamos, casi que la huella de carbono podría considerarse como un caso particular de análisis del ciclo de vida. Bueno, dentro justamente del análisis del ciclo de vida también se puede decir, bueno, el tema de la huella hídrica, el tema del nitrógeno reactivo, el tema del fósforo, ¿no? como otras huellas, no solo la de carbono. Y para cada una, ¿no? Obvio, hay que considerar diferentes indicadores y que reflejen su relación con el producto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las fases del análisis del ciclo de vida? Son 4 las fases que se reconocen. Es decir, una definición del objetivo y el alcance, el análisis del inventario, la evaluación del impacto
y el último, la interpretación de resultados. La definición del objetivo, bueno, acá vamos a poner, por ejemplo, eso, ¿cuál es el producto o cuál es el objetivo análisis del estudio? Mirando, digamos, para el lado agronómico, ¿no? que eso yo siempre intento buscarle el lado agronómico a todo esto. En el caso de la ganadería, podríamos decir, bueno, ¿cuáles son las emisiones, por ejemplo, por kilo de carne? Las emisiones, si es gases de efecto invernadero, si es otro análisis, puede ser agua, ¿no? Agua por kilo de carne, o fósforo por kilo de agua, de carne o lo que sea. A veces es complicado definir un único producto, sobre todo porque, bueno, digamos, en el sector agropecuario estamos acostumbrados a que en una empresa se produzca más de un producto, ¿no? Es decir, en una empresa agrícola hay maíz, soja, girasol, trigo. En una empresa ganadera hay a veces producción de carne, pero también a veces hay producción de leche, o en el caso de las ovejas, producción de carne y lana. Entonces, ahí a veces se dificulta establecer un único producto, y bueno, y ahí entonces hay que analizar cómo se tratan los coproductos, ¿no? O los subproductos. Entonces, bueno, ahí es cuando se empieza a ir complicando la cosa. Habitualmente los tipos de estudios que se encaran son de dos clases: atribucionales y consecuacionales. Los atribucionales son los típicos, los que se practican habitualmente. Se analiza cuál es el flujo físico, ¿no? de los procesos dentro del sistema para en la generación de un producto. Los consecuacionales, hay que analizar si los flujos esos modifican, producen una alteración en la generación de productos y en los impactos ambientales, ¿no? Entonces, como que alguna consecuencia, digamos, causa-efecto, y como que se retroalimenta, ¿no? Entonces ahí ya también, eso justamente, como es un poco más complicado, no son habituales. Los habituales son estos, los estudios atribucionales. Eso era la fijación de los objetivos, como decíamos, y el marco de análisis. El análisis de inventario sería el paso 2, que, bueno, recopilar la información de las entradas y salidas del sistema para cuantificar las emisiones cuando estamos analizando, por ejemplo, gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces ahí cuantificamos las emisiones y lo relacionamos a un producto. El paso 3 es evaluar el impacto del ciclo de vida, es decir, analizar esos flujos de entradas y salidas a través de indicadores. Y luego se trata de analizar cómo es la evolución en el tiempo de esos indicadores. Y el cuarto, bueno, la interpretación de resultados y sacar conclusiones, que esas conclusiones después pueden ser útiles para aportar recomendaciones y para fijar luego acuerdos o para justamente tomar decisiones sobre si hay que modificar algo o no, ¿no? Buscar procesos un poquito más amigables con el medio ambiente. Bueno, eso entonces era un poco un panorama de lo que es
análisis del ciclo de vida. La huella de carbono. La huella de carbono, como les decía, podría considerarse, si se quiere, un caso particular, ¿no? del análisis del ciclo de vida. Y como es mucho más fácil de estimar, de calcular, que el análisis del ciclo de vida, es un poco lo que se está imponiendo, ¿no? Es decir, esa mirada de calcular cuáles son las cantidades de gases de efecto invernadero emitidas en términos justamente de anhídrido carbónico equivalente, emitidos por un individuo, por una organización, por un proceso, o relacionado a un producto, ¿no? Nosotros, digamos, cuando analizamos, por ejemplo, una empresa, bueno, se puede analizar justamente cuál es la huella de carbono de un producto determinado, agropecuario, del sector agropecuario, ¿no? Entonces ahí lo podemos hacer justamente en función de ese producto, de la unidad de análisis de ese producto, ¿no? Es decir, se hace por unidad, normalmente por unidad de peso o de masa. Bueno, ¿qué se tiene en cuenta o qué se considera en la huella de carbono? En realidad no hay un consenso generalizado de cómo debe considerarse metodológicamente para calcular una huella de carbono. Porque, digamos, hay como dos grandes niveles. El primero, que son las emisiones directas de dióxido de carbono, que es, digamos, un poco lo que hablábamos con las guías del IPCC, es decir, analizar cuáles son las emisiones directas provocadas por la generación de ese producto, por ese proceso, por la industrialización, ya metiéndonos en otras actividades. Entonces, esos procesos, esos procedimientos, van a generar emisiones de forma directa. Entonces, ese análisis se incluye en la huella de carbono. Ahora, hay también otro nivel de análisis, que es considerar, además de las emisiones directas, las emisiones indirectas, que tienen que ver con justamente algunas actividades que digamos, al incorporarlas al producto, uno puede decir, bueno, yo el proceso de producción de ese insumo que estoy incorporando a mi producto, también tengo que tenerlo en cuenta para, en las emisiones, ¿no? Por eso de, bueno, es decir, las relaciones insumo-producto, ¿no? Es decir, muchas veces un producto para una organización, para una fábrica, es un producto para ella, pero es a la vez un insumo para otra fábrica. Entonces, allí es donde a veces no se termina de poner de acuerdo hasta dónde se abarca el análisis, ¿no? Es decir, las emisiones directas, sí, van siempre. Ahora, las indirectas, a veces algunos análisis la incluyen y otros no, y otros directamente no. Y eso es cuanto a las emisiones. Y en cuanto al secuestro, acá también hay un punto que es necesario
considerar. Es decir, el secuestro de carbono, por ejemplo, no resta, no resta. Es decir, hay que considerar las emisiones. Bárbaro. Y si hay secuestro, bueno, se informa, hay que informarlo también en el análisis, pero va por otro lado, no es que va como restando, si hay secuestro queda negativamente, no, se informa por otro lado. Bueno, en cuanto a las cuestiones metodológicas, dijimos que había que definir los objetivos, la metodología, el propósito, el límite del sistema, por esto que decíamos, bueno, que tenemos que ver hasta dónde hacemos el análisis, es decir, entonces, si consideramos también las emisiones indirectas, por ejemplo, o no, y la unidad funcional. ¿Cuál es la unidad funcional en función de cuál va a ser el producto? A eso se refiere la unidad funcional. Es decir, cuál va a ser la unidad de análisis. Entonces, esa unidad de análisis puede ser un producto determinado o puede ser también, por ejemplo, una persona, ¿no? Es decir, entonces, expresar las toneladas de dióxido de carbono equivalente por habitante. Entonces ahí la unidad funcional sería el habitante. Ahora, en los procesos productivos, normalmente se define cuál es ese producto y se determina la unidad habitual que se emplea para comercializar ese producto, ¿no? Entonces, bueno, yo puse acá un ejemplo para la ganadería. La ganadería, los estudios que se han hecho en ganadería han calculado la huella de carbono por kilo de peso vivo a la salida de la tranquera. Entonces la unidad funcional es esa, es el peso vivo y la unidad de análisis, 1 kilo de peso vivo. Para hacer estos estudios, también como pasaba con los gases de efecto invernadero, por el método de IPCC, hay que considerar la especie del animal, el tipo de producción, cómo es la forma de alimentación, los límites del sistema, como les decía, es decir, hasta dónde hacemos el análisis, y bueno, y cuál es el producto final y puesto en dónde, ¿no? Por ejemplo, como yo decía acá en el ejemplo, bueno, puesto en la tranquera, hasta ahí llega el análisis. Hay básicamente dos miradas que se pueden hacer, que es esta que se llama Estudios de la cuna a la tumba, digamos son los más ambiciosos porque consideran todo. Entonces, en este caso habría que ver, bueno, el kilo de carne, ¿a dónde va a parar? Va a parar a la carnicería, después va a parar al consumidor, bueno, y si termina ahí, lo dejamos ahí. Bueno, y el otro es uno que es más fácil, digamos, operativamente, que es decir, bueno, circunscribo el estudio a poner el producto a la salida de la empresa, ¿no? Es decir, en el caso nuestro, la empresa es una empresa agropecuaria, por ejemplo, entonces decimos, bueno, vamos hasta la tranquera solamente. De ahí para adelante, ese análisis que lo haga otro, ¿no? Esa es básicamente son las dos miradas. Entonces, yo les había dicho, hay dos niveles, dos miradas,
hay una tercera en realidad, ahora vamos a ver cuál es. La primera mirada, entonces, son las emisiones directas. Son los gases de efecto invernadero emitidos de manera directa por una organización. Acá ya habla de organización, ¿no? Es decir, entonces, digamos, si bien nosotros lo tratamos de ejemplificar con una empresa, pero bueno, si usamos la palabra organización es como que es más abarcativa, ¿no? Porque una organización puede ser una escuela, por ejemplo, ¿no? Que eso, que no es una empresa o una actividad de turismo, bueno, eso, una actividad determinada. Entonces se analiza cuáles son las emisiones de esa actividad determinada. Entonces, por ejemplo, bueno, si quema combustibles fósiles o no, si hay pérdida de gases refrigerantes, si hay reacciones químicas, cuando se analiza toda la organización. Amílcar, Sí. si fuera un campo, por ejemplo, analizás el campo ponele un campo ganadero y querés saber ese kilo de animal en la tranquera, kilo de novillo en la tranquera, ponele. Analizás toda la empresa ganadera. Sí. En alcance 1. Sí, tal cual. Hay un ejemplo que está bueno en la revista de APA, creo que se los mandé también, que es un apunte que tiene toda una revisión del sector de los gases de efecto invernadero, pero mirada desde la producción animal, ¿no? Y hay un cálculo que hacen Christian Felkan y Pablo Cañada, que es aplicar justamente la huella de carbono para la ganadería. Así que está bueno ahí, está interesante para leer. Ellos no solo hacen el alcance 1, sino también se meten en el alcance 2, porque es como que miran también cuánto es el impacto ambiental de los transportes utilizados, de los camiones utilizados para trasladar la hacienda, por ejemplo. Es decir, la quema de combustibles fósiles justamente que genera ese traslado. Entonces, bueno, hacen toda una estimación, un cálculo en ese sentido. Así que está bueno para que le peguen una mirada, es lindo. Y después hay un tercer nivel, que son otras emisiones, atribuibles a servicios adquiridos por la organización. Ahora les voy a poner un ejemplo justamente de los tres niveles que aparecen en una página web. Que a ver si la tengo acá, es la que me parece que es la que viene ahora. Acá está. Esto, digamos, el tema de la huella de carbono está tan difundido que, fíjense, esta es una página web que dice, medí tu huella de carbono. Entonces, si sos una persona común y silvestre, digamos, si sos una pequeña empresa o si sos una gran empresa. Entonces, te va haciendo preguntas. Suponete que vos querés conocer vos como persona qué huella de carbono tenés, es decir, qué impacto ambiental estás generando con tus actitudes, con tu forma de vivir, con tu forma de comer, con tus movimientos.
Entonces te dice, bueno, medí tu huella de carbono, a ver qué impacto ambiental estás generando en el mundo. Así que, bueno, acá se los pongo en la presentación. Después, cuando les mando la presentación, lo buscan de Carbon Sync. Y yo, digamos, pispié esto, lo de empresa. ¿Qué te piden? ¿Qué necesitas si sos una pequeña empresa, ¿no? ¿Qué información precisás? En la página dicen que es relativamente sencillo, digamos, teniendo la información, ¿no? Teniendo la información que te va pidiendo la información, lo vas cargando y en 20 minutos te dice cuál es tu huella de carbono. Así que está bueno. Bueno, y dice entonces, el primer nivel, es decir, vas a necesitar saber las cantidades y tipos de combustibles consumidos por año en equipos y vehículos propios o de la empresa, ¿no? Entonces, vos sos una empresa, para medir un nivel 1, medís esto, emisiones directas, y apunta básicamente al consumo de combustible. El nivel 2, vas a necesitar saber la cantidad de electricidad consumida por año en todas las instalaciones de la empresa. Acá habla ya como emisiones indirectas por el consumo de energía, ¿no? De energía eléctrica. Y en el nivel 3 vas a necesitar saber la suma total de kilómetros en viajes de negocios o comerciales que hiciste, ya sean aéreos, terrestres o fluviales, la suma total de kilómetros recorridos en los viajes de los empleados desde su vivienda hasta el lugar de trabajo, la cantidad de kilogramos de papel de cualquier tipo consumido por año en la empresa y la cantidad de kilogramos de residuos orgánicos generados en la empresa. Entonces, esto, si querés hacerte un análisis completito de la huella de carbono, tenés que tener todos estos datos. Entras a esta página y te medís cuál es tu huella de carbono en función del producto, ¿no? De la unidad de producto que consideres en tu empresa. Así que nada, está bueno, está interesante. Bueno, algunas consideraciones con respecto a los 3 métodos que hablamos, es decir, tanto huella de carbono como análisis de ciclo de vida, como el análisis de IPCC, se centran en justamente medir los impactos ambientales. El IPCC se usa para, digamos, a grandes niveles, digamos, a nivel país, a nivel regional, digamos, y a nivel país es de uso obligatorio, ¿no? Utilizar esa metodología para estimar los gases de efecto invernadero. Cosa que ni la huella de carbono ni el análisis del ciclo de vida son obligatorios, ninguno de los dos son obligatorios. Ahí no. Bueno, les decía entonces, ni la huella de carbono ni el análisis del ciclo de vida son obligatorios, son optativos y más pensados, si se quiere, para empresas que quieren difundir su visión amigable con el medio ambiente. Y entonces es como que se hacen medir la huella de carbono y bueno, y por ahí muestran, ¿no? Hace 5 años estábamos en este nivel, hoy reducimos las emisiones en un 10%, estamos acá. Bueno, entonces para ese tipo de
de marketing ligado, si se quiere, a mostrar la preocupación por el medio ambiente, ¿no? Pero les decía, entonces es voluntario. Y acá hay un cuadrito que está sintetizado las tres metodologías en cuanto al alcance, al impacto, a la aplicación y al contexto, ¿no? En el que se hace. Es decir, el alcance, como decíamos, en ciclo de vida, bueno, puede ser de la cuna a la tumba o de la cuna a la tranquera, como hablábamos. El IPCC está definido explícitamente cuál es su marco metodológico. Y en la huella de carbono hay que considerar si hacemos un análisis de emisiones directas o también de directas e indirectas. Acá en la huella, acá hay una importante diferencia que es entre la huella de carbono y el análisis de ciclo de vida, que la huella considera lo mismo que el IPCC, es decir, los gases de efecto invernadero solamente. En cambio, el análisis de ciclo de vida es más ambicioso y considera un montón de variables más, como yo les comentaba al principio, ¿no? Impacto en la salud humana, impacto en el sistema, si se están degradando los recursos o no, bueno, digamos, es más ambicioso, también por lo tanto más complejo. El único obligatorio es el IPCC para los países, los otros dos son voluntarios, y bueno, y los límites son el propio sistema. Bonos de carbono. Bonos de carbono. Este es un tema que surgió justamente a raíz del protocolo de Kioto, de intentar que los países industrializados, sobre todo, adopten compromisos para ir reduciendo sus emisiones con el paso del tiempo. Y bueno, y si no, no las reducen, o hay empresas que no las reducen, bueno, que tengan, que hagan algún esfuerzo económico, justamente como, ¿se acuerdan cuando hablamos las primeras clases? Como que tiene que haber alguna bonificación o alguna penalización económica para que se haga el análisis, porque si no, es para incentivar las transacciones. Porque digamos, no basta con hacer el análisis y decir, bueno, sí, emito tanto, pero bueno, si vos no bajás las emisiones y seguís emitiendo lo mismo, es como que tiene que haber alguna compensación, algo que sea un incentivo o una penalización. Entonces ahí apareció esta opción que es los bonos de carbono. Bueno, a mí me llamó la atención que la idea fue generada por una economista argentina, Graciela Chichiliniski, que vive en Estados Unidos. Y los bonos de carbono básicamente apuntan a que, bueno, si hay empresas o generalizando países enteros que contaminan, bueno, lo que tienen que hacer es comprar bonos, pagar por esos bonos a países, más que a países, a sistemas de producción eficientes que no contaminen, retribuirles, hacer inversiones en bonos para justamente hacer transferencias desde económicas, ¿no? Es decir, transferencias desde los que contaminan a los que no contaminan, o a los que generan
formas de producir que son más eficientes, que son más amigables con el medio ambiente y que tienen, digamos, necesitan muchas veces inversión para que se produzcan, ¿no? Para que se desarrollen esas actividades. Bueno, entonces, esos bonos normalmente se establecen en valor monetario y, bueno, y ese valor monetario, bueno, ahora después se los muestro, o para que tengan idea, hoy en día andan en un precio de $50 por tonelada de carbono equivalente. Entonces, la unidad de análisis es esa, es la tonelada de carbono equivalente, bueno, obviamente para el que tiene que hacer un esfuerzo para reducir las emisiones, podría tener esa compensación de recibir un precio de $50 por cada tonelada de reducción de equivalente de carbono, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Tengo que dejar acá, muchachos y chicas.